Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros, dejarnos llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú y en pantalla ven las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros en Facebook, El Pique de Falú. Entra, dale like o me gusta dependiendo de la configuración de tu perfil. También a través del Twitter, @LuisEnriqueFalú. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar este programa inmediatamente dándole la bienvenida a la representante del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González Colón, con nosotros. Bienvenida al programa. Muchas gracias, la primera vez que vengo a tu programa, así que contenta. Y después de esa introducción tuya bailando, ¿Yo eso? no, yo te voy a reclutar para que me acompañe a los meetings. Con la misma música y todo. Espectacular. Seguro. Mire qué cosa, si no fuera porque yo no asisto a mítines políticos, ¿quién sabría? Pero me sorprende, yo no conocía de ti esa destreza. Felicidades en el Mes Internacional de la Mujer. Yo creo que, gracias, pero yo creo que eso es para nosotras las mujeres, es un día más. Lo único que debemos recalcar, lo que debe ser la lucha de la igual paga por igual trabajo, en el respeto, en lograr el respeto hacia todas las mujeres, en poder afianzar las oportunidades de crecimiento, no solamente en el sector político, económico. La realidad es que muchas mujeres todavía no estamos ni siquiera en los porcientos mínimos de acceso a puestos, las CEOs, en la economía, en la misma política, aunque somos más del 55% de la población electoral, no estamos igualmente representadas en los foros. Así que yo creo que hay que romper muchas barreras todavía para que otras mujeres y otras niñas puedan echar para adelante. Ahora que hablamos de eso, de la política, ¿es difícil para la mujer insertarse a la política, no solamente como votante, sino como persona que quiera aspirar a ocupar una posición pública y mejorar los destinos de nuestra isla? Claro que es difícil, máxime aquellas compañeras que son madres, jefas de familia. Son dos trabajos, ¿verdad? El trabajo oficial durante el día y el hogar en la noche. Así que yo creo que no solamente en términos del tiempo, yo te puedo hablar, por ejemplo, en mi caso, el trato. La vara para las mujeres es mucho más alta. A nosotras se nos exigen cosas que a los varones no se les exigen. Y tan sencillo como en el trato, en preguntas. Hay mucha gente que se pregunta, nosotras tenemos que estar bien puestas, bien arregladas, se nos cuestionan nuestras determinaciones si levantamos la voz. Algunos dicen que es que estamos histéricas, pero sin embargo, si un varón levanta la voz, eso está permitido. Hay tantas incongruencias y lo veo yo con la manera en la que se nos trata, pero hay que dar la lucha y la batalla, y nosotros nos tenemos que probar más de una vez. A mí yo recuerdo que siempre se me cuestionaba mi liderato político con las determinaciones, se me cuestionaba mi juventud, además, y se me cuestiona a veces mi juventud, además de la cuestión de ser mujer, y aún así pude presidir la Cámara de Representantes a los 32 años de edad, y aspiro a convertirme en la primera mujer comisionada residente de Puerto Rico, y ciertamente no por la cuestión del género, es que llegó el momento de que las capacidades, ¿verdad?, también tengan esa oportunidad. O sea, el trato es distinto y a veces escuchamos el planteamiento, si te metiste a la cocina tienes que aguantar el calor. Sí, lo que pasa es que hay que romper con muchos esquemas, y yo sé que mujeres antes de mí, Luisa Capetillo, doña Fela y tantas otras mujeres rompieron barreras, Gugusa presidiendo la Cámara de Representantes, la gobernadora Calderón siendo gobernadora, evidentemente María Luisa Arcelay convirtiéndose en la primera mujer legisladora en América. Son paradigmas que se rompen, y nos toca a una nueva generación a seguir rompiendo más y no mirar los vidrios que quedan luego que uno rompe barreras, para que más mujeres puedan entrar no solamente en la política, sino a sobresalir en sus respectivos campos. El mejor ejemplo es que las mujeres que tienen el mismo trabajo de un varón no necesariamente se ganan exactamente lo mismo por el mismo trabajo. Y ahí es donde tú marcas que evidentemente hay una gran diferencia en la cuestión de género y que queda mucho por hacer. Por eso la gestión de las Naciones Unidas, las múltiples conferencias a nivel internacional, y nos toca a nosotras mismas también modelar con el ejemplo el abrir esas oportunidades. Definitivamente, y hay que reconocer que este Día Internacional de la Mujer prácticamente nace de la lucha de unas mujeres que triste y lamentablemente perdieron la vida, 146 mujeres, cuando trataron de sacarlas de la fábrica donde se ven apertrechados, pidiendo mejores condiciones de trabajo y de salario. Eso, y se celebra en el mundo de distintas maneras. No solamente se ha cambiado la fecha en varias ocasiones, y yo preferiría que no celebráramos un día, ¿verdad? Que pudiéramos utilizar todos los días del año para, con nuestro ejemplo y con nuestras actitudes, propiciáramos primero que todo el respeto a los géneros, el respeto a la capacidad
Muchas veces, ¿cuántas veces se minimiza cuando una mujer habla? Ahora, si lo dice un varón, pues hay que tomarle otra consideración. Y los tiempos cambian y nuestro pueblo ha evolucionado. Y ciertamente la mujer profesional también ha evolucionado, ya no se queda en la casa, ya sale a trabajar. Tenemos muchas madres jefas de familia que dirigen nuestros hogares, que cargan con echar también otras familias hacia adelante. Así que yo como mujer pues me siento con una gran responsabilidad de moldear el ejemplo. Así lo veo cuando me visitan tantas niñas en el Capitolio, cuando voy a escuelas. Uno tiene que saber que todo lo que uno hace va a abrir otras oportunidades para más mujeres en la política, en mi caso. Mire, es un campo difícil. La política es un campo difícil. Mira, yo tengo una teoría que es que en Puerto Rico el deporte principal es la política. Y como todo deporte, hay unos que son de contacto y otros que no. En el caso nuestro es una política de contacto. Y cuando hago lo de contacto es que es cuerpo a cuerpo, es fuerte. Y yo espero, pues obviamente, yo creo que el legado que han dejado muchas mujeres en las participaciones políticas, no solamente que son los menos casos de corrupción, están ahí, somos mejores administradoras en muchos casos, pero también estamos pendientes a la parte económica y a la parte social. Y ese balance también nos permite ver todo de una perspectiva distinta. ¿Por qué Jennifer González, quien mucha gente pensaba que iba a regresar nuevamente a la Cámara de Representantes y ser nuevamente la presidenta? De hecho, se planteaba que si usted corría nuevamente para la Cámara de Representantes iba a contar con los votos para presidir ese cuerpo legislativo, decidió mirar hacia la capital federal. Mira, yo estoy de acuerdo, ese planteamiento estaba corriendo, yo aspiraba a la Cámara de Representantes, pero cuando tú empiezas a visitar los municipios y pides el respaldo para la Cámara y la gente te pedía que corrieras para Washington, y yo no lo había considerado porque entendía que legislativamente, localmente podíamos hacer muchas cosas. La realidad es que la situación económica y política que vive Puerto Rico hace que las decisiones importantes sobre los asuntos que nos competen todos los días se tomen en el Congreso. Y se toman allá cosas tan básicas como las leyes que nos aplican para bebernos el agua, las leyes laborales, las leyes de salario mínimo, la situación fiscal, una posible junta de control. Las decisiones que atañen al pueblo de Puerto Rico se resuelven en el Congreso. Y nuestro principal problema es el problema del colonial, es un problema político. Llevamos 99 años de ciudadanía americana, más de 500 años de colonia, primero de España, ahora de Estados Unidos, y yo no veo que en el corto plazo que tenemos eso se vaya a resolver. Y por eso yo decidí aspirar. Decidí que había que ponerle un punto final a esto. Decidí que había que tener una voz fuerte en el Congreso, que conociera cómo opera el Congreso. El Congreso no va a legislar. Yo, aunque tú no lo creas, la gente dice que me conocen peleando. Yo soy abogada, tengo una maestría en litigación, en mediación de conflictos. Yo trato de mediar, trato de buscar consensos. Y he sido hacedora de esos consensos aún en minoría y en mayoría. Usted es fuerte, usted es apasionada cuando está presentando sus planteamientos. Por eso, a eso voy. Yo he sido hacedora de consensos en mayoría cuando fui presidenta de la Cámara, ahora en minoría lo hemos logrado para el beneficio de Puerto Rico en muchos temas. Pero cuando no se puede lograr consensos, uno tiene que defender las cosas en las que uno cree a capa y espada, como yo lo he hecho, ¿verdad? He sido defensora del pueblo, defensora de que no nos aplique un impuesto más, y la gente sabe que yo mando y voy, que soy una mujer de palabra y que honro, ¿verdad? Pongo la acción donde pongo la palabra. Y eso es lo que yo voy a hacer en el Congreso de los Estados Unidos. Sé cómo lo tengo que hacer, conozco las relaciones, soy republicana, soy presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. Yo sería una comisionada residente republicana en un caucus de mayoría, porque en la política nacional se vislumbra que va a continuar un Congreso republicano. Así que tú no envías a una persona demócrata a estar en un caucus de minoría. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo hoy? Yo tengo que decir que el comisionado residente Pedro Pierluisi ha hecho un excelente trabajo como comisionado residente, pero la realidad es que es demócrata y hay un Congreso que manda a los republicanos. Imagínense todo lo que yo pudiera adelantar con las relaciones. Por ejemplo, hoy estuve en mi oficina, que fue a verme en Puerto Rico, el congresista Jim Sessenbrenner, quien es uno de los que lleva mayor seniority en la Cámara, mentor del presidente de la Cámara de Representantes a nivel federal. La pasada semana estuvo en mi oficina también Sherman Bishop, que es el que está trabajando con la legislación aquí. Eso es aquí, siendo yo líder de la minoría. Imagínense ustedes lo que yo puedo hacer en el Congreso de los Estados Unidos, obviamente, sabiendo cómo se manejan la política. Yo no soy vieja, yo no soy nueva en la capital federal, he estado visitando durante todo este tiempo y yo sé que el pueblo sabe que yo puedo trabajar las diferencias políticas, las diferencias ideológicas en un ambiente de respeto y de altura, pero logrando resultados. Pero ¿qué usted haría allí? Porque es que el Congreso de los Estados Unidos
en este momento no quiere tocar el tema del estatus de Puerto Rico ni con una vara larga. Mira, Bueno, si ahora mismo es para lo de la Junta de Control Fiscal, que han planteado que, por un lado, de que la van a aprobar de una forma y de una manera que prácticamente el liderato político de Puerto Rico es un cero a la izquierda. si eso fuera así, no estuvieran en Puerto Rico visitando a estos congresistas para conocer de primera mano. De hecho, conmigo han tenido reuniones ambos. ¿Solamente vinieron a eso o vinieron a buscar alguna maleta? No, vinieron a reunirse conmigo, con el gobernador, con los presidentes de los cuerpos legislativos y con el comisionado residente. Eso te habla de que hay una preocupación. Por ejemplo, lo que me dijo el congresista Sessenbrenner en la mañana de hoy es que se vislumbra que sea una medida bipartita, que logre el consenso en muchas de las áreas. Y yo pues fui a discutir con él casi 19 puntos de propuestas, porque el gobernador habla mucho de que la quiebra, esto y lo otro, pero no hay propuestas concretas. Y no, cuando uno va a pedir, mire, esto es como que usted va al banco. Usted tiene un problema con la casa y usted está en un loss mitigation, usted le van a pedir los estados financieros, los recibos de agua, de luz, y se van a sentar a negociar con usted. El gobierno de Puerto Rico no quiere entregar los estados financieros, pero sin embargo, cuando se le pide data como el Chairman Hatch, pidiendo data específica económica, el gobernador se rehúsa a entregarla. Con esto no se juega. El gobernador ni tan siquiera contestó la carta. Cuando le preguntaron, él dijo que a él nadie le da ultimátum. Bueno, al final el camino a la carta la contestó Rosselló, Bueno, Ricardo Rosselló está ejerciendo una función ante la ausencia de liderato político. Y esto no se puede llevar solamente a la hipocresía política. Aquí hay que meter mano, aquí hay que dar soluciones, hay que dar ideas, hay que plantearlas. No es solamente hablar para la grada. Y muchas veces esperamos que eso ocurra. Una de las cosas que me satisfizo de la reunión de hoy es que el congresista me plantea que la intención del presidente de la Cámara es que esto se radique antes de que culmine el mes de marzo. Así que hay una urgencia sobre el proceso y nunca antes habíamos tenido esa participación de venir aquí a preguntarnos de manera directa. ¿Usted aceptaría una junta de control fiscal total? Mira, yo fui la primera persona en Puerto Rico junto con el economista Gustavo Vélez que dije que tenía que haber una intervención federal en Puerto Rico a través de algún tipo de junta. Luego de eso, con el doctor Ricardo Rosselló, propusimos una comisión conjunta donde hubiera participación de Puerto Rico y participación federal y que se delimitara exclusivamente los asuntos de deuda y los asuntos de crédito. Hoy, después de revisar el proyecto de Hatch, el proyecto del congresista Duffy, yo creo que nosotros podemos tener algún tipo de junta de compliance de nuestra Constitución, de cumplir con nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece varias cosas, que tiene que ser un presupuesto balanceado, que tenemos que pagar nuestras obligaciones y que tenemos que tener un control en la utilización de los recursos del Estado. La realidad es que eso no se está siguiendo. Así que esa junta o ese organismo federal, en el nombre que le quieran poner, debe permitir varias cosas. Primero, que se establezca una metodología sobre los estimados de ingresos y gastos, que hoy están al garete, y se estiman y se sobreestiman. Esa fue la práctica bajo el gobierno de Calderón y bajo el gobierno de Acevedo Vilá y bajo este gobierno. Sobreestiman los ingresos. Cuando llegan los recaudos están... Brincó un gobierno ahí, brincó el gobierno Fortuño. Bueno, porque cuando yo fui presidente de la Cámara... Brincó ese gobierno. Cuando yo fui presidente de la Cámara junto a Luis Fortuño, es cuando más cerrado ha estado la brecha entre el estimado de recaudo y el recaudo. Y eso que nos permitió asignar los presupuestos a base de ese estimado de recaudo. Por lo tanto, se mantuvo y pudimos bajar el presupuesto del país en ese cuatrenio, de manera histórica. Pero si vuelves otra vez a expandir esa brecha para estimar que los recaudos van a estar acá arriba, los ingresos van a estar acá arriba y los recaudos están abajo, ese gap de déficit es lo que se sigue acumulando. Así que yo creo que eso es lo primero, tiene que haber una metodología, tiene que haber un tiempo. Ahora mismo el gobernador puede someter el presupuesto el 1 de junio y darnos ¿cuántos? 15, 20 días para su evaluación. Al menos deberían haber 120 días entre el tiempo en que el gobernador somete el presupuesto y su aprobación final. Yo le discutí 19 puntos con Sessenbrenner y 44 puntos con el congresista Bishop. Déjame hacer la pausa, lo cogemos ahí. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, regresamos en breve con más del Pique de Falú a través de Tiva TV.